Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, porque es viernes que te quiero viernes. Gracias a Dios. No, pero hay marchas, hay manifestaciones, hay bloqueos. Hoy en la mañana parece que, bueno, pues ya aparecieron los de la coordinadora y dijeron los de el número 22. Hoy es 12. ¿Qué tendrá que ver con 22? Nada. Los de la 22 que se regresaban a Oaxaca, porque pues tenían que cumplir. Y los que no se han movido son los de Chiapas, los que no se han movido son los de Guerrero, y los que no se han movido son los de Michoacán. Pero ya son menos. Se habla de que en lo que corresponde al Monumento a la Revolución se van a quedar con la parte poniente, que era la que tenían anteriormente, pero obviamente regresarán, así como MacArthur dijeron, volveremos. No sé cuándo van a volver, pero van a regresar. Oiga, pues hay muchas cosas y muchas situaciones, voto por voto. Bueno, esto lo dio a conocer hace 12 años un estadista que todo el mundo, bueno, le dijeron cuántas cosas, pobre del peje, todo lo que se le dijo, voto por voto, casilla por casilla, no, porque si las abrimos, pierde Calderón, no, mejor no las abrimos, dijeron ellos. Bueno, pero ahora todo el mundo es voto por voto. Fíjense, todo lo que sucedió en el 2006, todo lo que dijo López Obrador, ahora sí se respeta en todos lados. En Huixquilucan la diferencia es de 446 votos entre Maldonado del PRI y Enrique Vargas del Partido de Acción Nacional. Entonces tienen que verificar todas las casillas, todas. Bueno, y en el caso de Colima, simpatiquísimo el día de ayer. Ay, maravilloso lo que sucedió ayer. Pues ve usted que allá la representante del INE de Colima, pues dijo, ya ganó Preciado el del PAN, pues se lo voy a platicar a López Dóriga, le voy a dar la exclusiva. Salen con la exclusiva con López Dóriga, él la acepta, la transmite, y empiezan las redes, bueno, encantadas de que ya había ganado. Hasta Margarita Zavala felicitó a Preciado. Y media hora después se da cuenta que se había equivocado esta mujer, que no había ganado, que a lo mejor ganó Peralta, el del PRI. César Camacho se enfureció y pidió la renuncia de esta mujer por haber mentido. Bueno, pues en eso están y van también en voto por voto, casilla por casilla, y van a abrir todo. Fuera de eso yo creo que pues ya no hubo más problemas, ya como que el gran ganador, el Bronco. El Bronco sigue apareciendo en todos lados, pero en el mundo. Yo creo que ahorita está compitiendo con Enrique Peña Nieto, que está allá en Europa, porque todo el mundo quiere saber quién es el Bronco. Ayer le comentaba a usted que a mí lo que no me gusta son las caricaturas del Bronco, porque le hacen unas caricaturas de malo, que uno se imagina que es ser un cuate perverso, o a lo mejor lo que dijo Felipe Calderón, que se parecía a Hugo Chávez, que esto era como López Obrador. No, pero ya como López Obrador ya no, porque López Obrador es el ganador aquí. Morena ganó aquí. Pero el PRD quedó bien, quedó en primer lugar, como primera fuerza de oposición. Bueno, algo es algo, después de 18 años, yo creo que la gente ya estaba cansada. Hay unas declaraciones impresionantes, las de Mancera, porque yo he encontrado a todos diciendo que fueron traiciones. Por ejemplo, Raúl Flores, el presidente del PRD chiquito, del PRD capitalino, dijo, son las traiciones del Bejarano, de la Rosa Isela. Rosa Isela trabaja de secretaria, como usted lo sabe, desarrollo con Mancera. Ya también le dijeron traidora, porque les pasó exactamente lo que se requería y lo que se necesitaba a Morena para que tuvieran la cantidad de personas con credencial de elector, y les pudieran llegar directamente a ellos. Bueno, entonces ella es la traidora, el otro traidor es Bejarano, pero Bejarano no puede ser el traidor, porque mire, Bejarano hubiera por lo menos ganado a Azcapotzalco, que era la del cuñado, la de Tony Padierna, pero no, perdieron también eso, la perdieron también con Morena. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en todo esto? ¿Qué es lo que pasó en todo esto? Ya sabe usted que en las derrotas, bueno, pues nadie es responsable de las derrotas, ni nadie asume sus derrotas. El único que la ha asumido es Mancera. Y no había expresado absolutamente nada, no había ningún comentario de él. Y dijo, yo asumo mi responsabilidad de lo que me corresponde porque estamos de fractura en fractura en el PRD. 1. La línea 12, asumo esa responsabilidad. 2. El aumento del precio del metro de 3 a 5 pesos, asumo también esa responsabilidad. Entonces yo creo que cuando
una persona asume su responsabilidad, bueno, pues hubo mucho voto de castigo por eso y el doble hoy no circula. El doble hoy no circula porque mucha gente que tiene un automóvil con más de 10 años, pues lo requiere para trabajar el sábado, lo requiere para trabajar el domingo. Se recordará usted que pues, los payasitos lo fueron a ver, o sea, muchas personas fueron a ver a López Obrador y dijo, no vamos a dar marcha atrás, y ahorita lo estamos viendo, tenemos una contingencia de hace 5 días y no se ha podido resolver, pero bueno, pues será el doble no circula, o será algún otro problema, lo desconozco. Pero bueno, pues ya están ahí las bases de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo, pero en cuanto a la corrupción, estoy muy enojado con el rey de España. ¿Cómo le quita los títulos nobiliarios a la hermana? Que por corrupción no friegues. Digo, no era para tanto. Qué escándalo de este cuate. Y lo del chino, un secretario de Seguridad Pública, así el chinito, y dice, me declaro culpable de haber recibido $200 millones. Y los chinos que son como de la chingada, porque dijeron cadena perpetua a este güey. Y el francés Manuel Valls, primer ministro, le dice a su hijo, vámonos a ver la final de la Champions a Berlín, vámonos en el avión. Se van en el avión, ven la final, regresa, inmediatamente pagó en euros el utilizar el avión de los políticos allá en París. Recuerden que es el primer ministro. Entonces llegó y pagó en euros, nada de que lo agarraron en su helicóptero como a Korenfeld y que pues, lo obligaron a pagar, no, llegó y pagó luego. Y lo otro, bueno, pues ya así para terminar, esto de Carstens está maravilloso. Tiene que decidir el presidente Peña Nieto si va a continuar Carstens, tiene derecho a otro periodo en el Banco de México, pero yo creo que Carstens tiene, pues no sé, varias cualidades, pero diferentes características. Es bien visto por el Fondo Monetario Internacional, así como por el Banco Mundial. Pero para nosotros los mexicanos ha sido un magnífico panista. Cuando lo hizo secretario de Hacienda Felipe Calderón y después cuando lo pasó al Banco de México y le dio una patada en el trasero a Guillermo Ortiz, porque era el ave de las tempestades que estaba friega a Felipe Calderón y fuera, se venga a Carstens. Un panista maravilloso. Mejor que Madero, mejor que Roberto Gilson. Pero ¿qué sucede cuando le dicen, oye, pues lo tienes que refrendar porque en diciembre puede continuar por 4 años más? Pues es un magnífico priista. Ha jugado con el de la OCDE maravillosamente. Porque ya sabe usted que el de la OCDE quería ser secretario de Hacienda. Y Luis Videgaray le dijo, quédate allá, hombre, ¿para qué te regresas? Y entonces Gurría pues tuvo que aceptar otros 4 años sufriendo en la OCDE, pero sí apoyando al gobierno mexicano, principalmente a Carstens y también a Luis Videgaray. Entonces, bueno, pues Carstens, que te quiero, Carstens será el, bueno, va a, bueno, pues mil disculpas. Mire, yo soy muy terco y creo que, pues, no debo de continuar siendo así. Yo dije Carstens y nunca dije Osorio Chong para que me sacaran del aire, 1. 2, que esto en verdad me inquieta. Todo el mundo me ha dicho que grabe yo los programas pregrabados nunca tienen fallas, pero he estado en la terca de que tienen que ser en vivo. Bueno, pues mil disculpas, porque no sé qué diablos pasó, nadie sabe, o si saben no me dicen, y yo de tecnicismos pues sé muy poco, pero lo que quiero decirle a ustedes es que mil disculpas, en verdad. Me siento apenado y como que me desconecto, como que digo, chispas, esto ya no debería de pasar. Mire usted tan anticipados y tan adelantados que estamos con la tecnología de punta. Tenemos tecnología de punta aquí en el 1+1, por eso me extraña que nos hayamos ido del aire. Bueno, le platico otra, pues ya que, mientras se ponen ya de acuerdo ahí nuestros invitados, porque están así, ¿qué pasó? Nos vamos, nos quedamos, ya cortaron a Nino, ya lo volvieron a correr a este güey por hablar de lo que no tiene que decir. Bueno, no, Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué va a pasar con Manlio Fabio Beltrones? Pues que yo creo que no. Ya dieron luz verde, va a ser un senador. Y si va a ser un senador, todo el mundo se volteó a ver a Gamboa. Y Gamboa seguramente debe haber dicho, ¿y yo por qué? Pero bueno, pues dicen que el que ya está apretando es un senador priista para ser el próximo presidente de este Partido Revolucionario Institucional, porque se corren muchos peligros con Manlio. Si a Manlio lo ponen ahí de presidente del PRI, pues se queda con las canicas y se autodestapa para el 2018. Eso es lo que dicen los propios priistas. Pero
Hoy es día de marchas y manifestaciones y bueno, vamos a platicar de esto con Gandhi de la Cruz, ex candidato a diputado. Ya, hasta ahí lo dejamos. Gandhi, mucho gusto, bienvenido. Marchas y manifestaciones, ¿qué onda? Bloqueos, todo lo que pasa. Pues esta semana ha sido caótica, ¿no, Nino? Hemos estado viviendo en una ciudad sitiada y pues creo que estamos hartos de este tipo de cuestiones. Aquí creo que se dan siempre a conocer con las marchas del que avisa no es traidor, entonces pues yo hago lo que quiera con la ciudad y después que los ciudadanos nosotros paguemos el pato, ¿no? Muy bien, también nos acompaña la maestra Luz Alicia Lozano, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Luz Alicia, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino. Bienvenido nuevamente. Nos da muchísimo gusto volverte a tener. Felicidades. Gracias. ¿Qué onda con las marchas? ¿Qué onda con los bloqueos? ¿Qué onda con las manifestaciones? Pues yo creo que ya estamos muy cansados. ¿Tiene que ver con libertad de expresión? Relativo. Sí, yo diría. Pero también te voy a decir una cosa, estamos inmovilizados en todos los sentidos. Y todavía, aparte de que no tenemos infraestructura, que no tenemos estructura vial, que tenemos parálisis en la ciudad por muchas otras cosas, todavía le sumas una marcha más. Yo creo que... Tenemos contingencia desde hace varios días. Sí, estamos paralizados, tenemos una ciudad paralizada en todos los sentidos, Nino. Y eso es grave. Eso es grave y no queremos aceptarlo, nos perjudica a todos y seguimos en el mismo problema. También nos acompaña el doctor Eduardo López Betancourt. Eduardo, mucho gusto, bienvenido, en verdad. Nino, gracias. Mucho tiempo de no verte. Enhorabuena para mí, porque bien sabes la admiración que te guardo, no solo en lo personal, sino familiar. Bueno, es que es un cariño fraterno que sentimos para ti también. Muchas Eduardo, gracias. marchas, manifestaciones, pero la otra, libertad de expresión. Mira, Nino, el problema lo queremos ubicar en lo que nos molesta, pero no en la causa. ¿Por qué salen los maestros a la calle? ¿Por qué salen los manifestantes? Porque la autoridad no les resuelve el problema. Fíjate bien cuántos años tienen los maestros en la calle. Dicen los de Oaxaca 32 años. 3 años por lo menos a partir de una reforma educativa que yo, que soy maestro, no lo entiendo. Pregúntamelo a mí, yo soy normalista, antes de ser abogado. Y te puedo decir que no entiendo esa reforma educativa, no tiene ni pies ni cabeza. Está hecha por gente ajena a los docentes y lo único que han provocado es la molestia de los maestros. ¿Y por qué la aprobaron? Bueno, la aprobaron porque bien sabes cuál es el sistema mexicano, en que no tenemos senadores ni diputados levantamanos. Ninguno de ellos tiene capacidad de pensar. Votan en bloque. Los diputados no razonan, los senadores menos. En verdad que hay que considerar que se vota por bloque. Los del PRI, sin importar para nada su opinión, levantan la mano. Los del PAN, si les dan algo, apoyan a los del PRI. Los del PRD estaban en las mismas condiciones y no pasará nada distinto con Morena. No piense el pueblo de México que ahí está la salvación. Vuelvo al tema. Hay manifestaciones, hay protestas, hay bloqueos porque hay problemas. ¿Y quién resuelve esos problemas? La autoridad que no cumple su trabajo. ¿Gobernación o educación? Porque todo Quien sea. Pero es que todo se mueve en gobernación con Miranda y no con Choife. Ahí tenemos un abuso del poder por parte de gobernación. Todavía recuerdo ese acto cínico de un secretario de gobernación que sale ante una manifestación de politécnicos y dice: en 10 minutos resuelvo el problema. ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu capacidad de mando? Si hay un secretario de educación, tienes toda la razón. Pero el tema de los maestros debe resolverlo el secretario de Educación Pública. Muy bien, también nos acompaña el abogado Carlos Sodi. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino, y de veras me uno a las felicitaciones de Eduardo y de los demás contertulios de volverte a ver, aunque te estuve hablando por teléfono, a ver cómo estabas. Entonces ahora me da más gusto porque te estoy viendo, y sobre todo aquí a Guillermo, que hacía mucho tiempo no lo veía, propio Eduardo, etcétera. En cuanto al tema, coincido parcialmente con Eduardo, porque sí, el gran problema es que no se resuelven los problemas. Pero también coincido mucho contigo en cuanto a la contingencia ambiental, pero también creo que este es un país donde no se resuelven los problemas, porque lo que conviene es no resolver los problemas para que haya un derroche de caudales, de dinero, de entrega, etcétera.
A mí, vuelvo a decir lo que siempre he dicho, no es lo mismo la manifestación de ideas, la marcha, si tú quieres, manifestando las ideas, a crear el problema de tránsito y generar la cantidad de dificultades que generan para comerciantes, para habitantes comunes y corrientes, que no llevan a ninguna solución. Ahorita va a hablar Guillermo Gasal, que seguramente algo ha de saber de Procéntrico. Entonces, eso es lo que no es justificado. Ahora, estoy de acuerdo con Eduardo. No se resuelven los problemas, pero no se resuelven a propósito los problemas. ¿Tú crees que cada vez que llega aquí alguna de las múltiples manifestaciones que tenemos, ahora han sido las de los maestros? Maestros con Y, no con I latina, ¿eh? Bueno, los maestros estos llegan, los recibe el subsecretario de Gobernación, que por cierto fue mi alumno en la Libre de Derecho. Con razón. No, pues por ahí me quieres empezar. Eso nada más lo digo para que sepas. No sé ni para qué te invitamos. Eres parte. Tú querías que yo viniera para hablar de él, no me digas que no. Bueno, el caso es que cada vez que viene, les da una palmada y quién sabe cuántos millones de pesos y se van. Billetazos. Ahora te digo. Entonces, esto es un negocio bien calculado entre los marchistas y la autoridad. Así. Entonces, por eso no se resuelven los problemas. Pero ahora les dijo en 10 minutos, lárguense porque no vamos a negociar hasta que no estén en sus lugares de origen. Y eso me llenó de alegría. 10 minutos tardó. Es todavía mi alumno, fíjate. También nos acompaña Guillermo Gasal, presidente de Procéntrico. Guillermo, mucho gusto. El gusto es mío y más que nada nos da mucho gusto que estés con nosotros o nosotros contigo. Y muchas gracias por los viejos amigos que hemos tenido que están aquí presentes. De verdad. ¿Qué pasa en Procéntrico? En Procéntrico, esto tú lo sabes perfectamente bien, ustedes también, y la opinión pública y los comerciantes, en México, que lo venimos diciendo desde hace muchos años, y a ustedes les consta, que deberíamos de poner un coto a todo esto. Es muy lamentable tener un gobierno tan corrupto, fuera de lugar, y que no ha cumplido con ello. Nosotros hemos tratado de resolver los problemas del centro histórico, arreglando desde hace muchos años, les consta a ustedes, las calles, la avenida Reforma, como las 900 y tantas manzanas del centro histórico, para darle lugar. Y desgraciadamente no ha sido así. Nos ha costado miles de pesos o de millones de pesos. Sin embargo, la autoridad dice desde 1992 con el señor Camacho Solís y también, por qué no decirlo, con Marcelo Ebrard, que esto se iba a cumplir. Desgraciadamente, nada más se cumplió un año. Se les dieron 24 plazas en el 93, el 94 estaban recibiéndolas y posteriormente, a los 2 años, volvieron a ocupar las calles del centro histórico. Pero no nada más ahí quedó. Después que entró el señor López Obrador en el 2000, desgraciadamente de 250,000 vendedores en todo el Distrito Federal, puedo decir muy lamentable que contamos con 2,400,000 vendedores a nivel del Distrito Federal. Nada más en la delegación Cuauhtémoc contamos con 600,000 vendedores que venden fayuca, contrabando, mercancía robada, y lo sabe la autoridad, tanto federal como estatal. Los hemos denunciado, no una vez, muchas veces, y no se los ha tomado en cuenta. Muy bien, Guillermo, vamos a marchas y manifestaciones. Las manifestaciones es muy lamentable, lo hemos dicho desde hace muchos años. Las marchas nos han repercutido de tal manera que durante 3 años hemos perdido de vender más de 2,000 millones de pesos. ¿Y eso quién no lo paga? Esas marchas que tanto hemos protestado que no se hagan en el distrito, sino en el lugar de origen, no se ha llevado a cabo, por falta de voluntad política de los gobiernos.
Y que si el gobernador de Oaxaca o de Veracruz o de Acapulco deben de resolver sus problemas ahí en esa integridad, no venir a Pero el México. gobernador de Oaxaca está contento porque No, pero perdóname, ¿cómo no va a estar contento? Sí. Gracias a la coordinadora de Pero vean gobernador. ustedes, por favor, por favor. Sabino vean, Cue gana vean. la gubernatura gracias al apoyo de la coordinadora. Correcto, pero ¿qué culpa tenemos los ciudadanos de la República, Mira, de aquí Nino, del distrito? a mí me llama mucho la atención que gritamos, nos manifestamos, vamos, hacemos marchas, paralizamos, como te comentaba hace ratito, la ciudad, porque no nada más la paralizamos en el sentido económico, la paralizamos en todos los sentidos, en el sentido social. Ya estamos desesperados como ciudadanos. ¿Cuántas veces tú te quieres trasladar? Y si pasamos un poquito a mi tema, que tú sabes que es la vialidad, ¿sí? ¿Cuántas horas, hombre, se están perdiendo por esto? Entonces parece ser que nada más tu interés es el que prevalece y no te importa lo que le estás afectando al que está junto a ti o al que tiene otras cosas. Deja no nada más eso, la situación de salud. ¿Cuántas veces personas no se han muerto debido a no poder tener una... Pero ¿sí? la otra Entonces, es esta, que vamos a poner un marchódromo, como dijeron en alguna ocasión. Eso es un atentado pero contra la sabes, libertad de expresión. ¿sabes qué, Nino? ¿Sabes qué es lo más grave de esto? Que si hacen manifestaciones, ok, ya fregamos al vecino, ya nos fregamos todos, pero ¿qué pasa en este país? No pasa nada. Nunca pasa nada a pesar de, ¿sí? Estamos todos revueltos y yo recuerdo haber estado leyendo hace algunos días la situación de cuál es nuestra idiosincrasia. ¿Qué pasaba desde que llegó Carlota a México? ¿Sí? Ella llegó y dijo, yo voy a cambiar esta ciudad, yo voy a poner a trabajar, no trajo a su ejército y todo esto, y no logró mover a un solo mexicano. Oye, ¿Qué fue lo que presidente dijo? que llega dice, voy a cambiar este país, pero pues seguimos igual. ¿Y qué fue lo que dijo? Aquí no logro mover a un solo mexicano y que cambie su forma de ser. A ver, ¿por qué estás con esa sonrisa? Eduardo, por favor. No, estoy con esta sonrisa porque las manifestaciones no se van a acabar nunca. Pues eso. Y es porque hay ineptos funcionarios. ¿Por qué no entendemos que el señor Chaufet en 3 años ha demostrado una absoluta ineptitud? Dime, por favor, ¿cuál es su proyecto educativo? Yo te puedo decir el proyecto educativo de Agustín Yáñez, de Torres Bodet. Sin duda, se dice y muy claramente que la preocupación más grande de Álvaro Obregón cuando ocupa la presidencia en 1920 es designar al secretario de Educación y nombra a José Vasconcelos. Y desde entonces se ha preocupado el jefe del Ejecutivo por buscar a un baluarte. ¿Cuándo empezó la descomposición? Con Echeverría, en que puso a un ingeniero diésel, así se le conoció. El oaxaqueño, ¿no? Al oaxaqueño se le conoció así, porque precisamente era un ignorante. No sabía leer, ni siquiera sabía eso. Los maestros tienen que ser dirigidos por maestros, Lino. Imagínate tú, o cualquiera de nosotros, que el secretario de la Defensa Nacional sea un contador. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque no hay el lenguaje adecuado. ¿De qué les va a hablar Chaufet? ¿De motivación? Es que no los ha recibido. ¿De psicología? Los ha recibido. Porque no ni tiene... a los del Politécnico, ni a los de Pero las no recibe, coordinadoras. él es un dios, es un personaje inaccesible. Yo debo decirte que con gusto le presenté un proyecto para resolver el problema de los maestros que radica en un punto, en la propiedad de la plaza. Y aquí está Carlos, abogado destacado. Es un derecho laboral, si así se ha marcado la costumbre, para que sea propietario quien la detenta. Y en Petróleos Mexicanos, con toda claridad, alquilan la plaza. Los maestros somos dueños de nuestra plaza. Nos ha costado un gran esfuerzo. Nos las quieren quitar cuando el señor no tiene idea de cómo llegamos a ser maestros de tiempo completo, cómo llegamos a ser subdirectores de secundaria, directores de primaria. Es un proceso que solo lo va a entender el maestro. Pero el señor Chaufet se rodea de gente ajena a la docencia y ahí está el fracaso. ¿Es reforma laboral?
Por supuesto que no es reforma laboral, Entonces, es agresión laboral. Entiéndase, agresión laboral. Si yo tengo en propiedad por costumbre una plaza, no me la pueden llegar a quitar con un examen de evaluación que además, ¿quién me lo va a hacer? Universitarios que no tienen ni la más remota idea de lo que es la psicología educativa, de lo que es el tema de la docencia, que no saben nada de didáctica. No es posible que seamos tan arbitrarios. ¿Por qué no le apostamos a la educación nunca, Carlos Odi? Es que mira, ya lo acaba de decir aquí mi antecesora, este país es inamovible. Lo que dijo de Carlota es cierto. Y todavía te lo digo, esta ciudad ahora se anuncia como la ciudad de movimiento. Y yo creo que es la ciudad de la inmovilidad. Entonces, por eso es que no le apostamos a la educación. Para mí estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en cuanto a que el mejor secretario de Educación ha sido Vasconcelos. Y ha habido otros muchos, Yáñez que lo mencionó, Torres Bodet. Es decir, ha habido gente muy capaz, pero en sí no nos interesa la educación, porque en el momento en que el pueblo esté educado... O sea, ponemos un cuate. Pues, El Esther Gordillo, que no era maestra. ¿Qué quieres ver de este gabinete actual? ¿No son puros cuates del cuate? Dime, ¿qué está pasando en la Procuraduría General de la República? No, que venga aquí la maestrita esta, órale. Sí, el Procurador General de la República es una de las más importantes que hay. Es más, yo creo que el próximo candidato a la presidencia... También fue secretario de Educación, Manuel Barlet. No, Perdona, ese era el premio de haber ganado. Pero después de Echeverría, Fue secretario de Educación. bueno, hasta llegó uno que no era ni siquiera profesionista. Pero tenía doctorado. No, ¿cuál tampoco? Doctorado, licenciatura y maestría. Se las tumbaron. El Falsati famoso. ¿Qué pasó, Falsati? Falsati, sean no respetuosos. Bueno, una letra cualquiera se le va. De veras olvidado en forma Pero lo irresponsable. ni tardó mucho. No, pero no importa, o sea, han sido todos los secretarios de Educación, el agrio Miguel Limón ahí estuvo también. Y si yo nunca lo entendí. No. ¿Sabes por qué lo pusieron? No. Que fue el ajuste cuando la devaluación. Por cierto, no te podía ver bien a ti, ¿eh? Sí, porque era tuerto. Oye, Nino, yo No sí tengo quisiera. broncas con los de gobernación, Yo sí quisiera. pero no con los de educación. Yo sí quisiera A comentar ver, algo. déjenlo hablar. Yo creo que perdimos un poco... Los jóvenes también tenemos derecho a hablar. Claro que Todos sí, los Nino. jóvenes tenemos Y derecho. creo que perdimos un poco el hilo enfocándonos 100% en los maestros, pero estamos de acuerdo que muchas de las manifestaciones no radican en los maestros. Digo, ya viene los 400 pueblos. Ya tuvimos hace años la manifestación de las personas que salimos a la calle a manifestarnos de blanco. Y yo estoy... ¿Ha resuelto algo esas manifestaciones en que salimos todos de blanco? Exactamente es al punto que iba. Mira, toda manifestación considero que tendría que ser redituable y en estas últimas fechas ha sido redituable o política o económicamente para los grupos que tienen el poder, que en ese sentido necesitan y tienen el poder económico y el poder de convocatoria para llevar a 5,000 maestros, que se decía que eran 50,000, pero que llegaron 5,000 al final de cuentas. Y manejando 50,000 y todos estamos aterrorizados, sí, eso es cierto. Y aún así se generó un caos impresionante en la ciudad. Entonces, la cuestión de una manifestación es desestabilizar al mejor postor. Y las manifestaciones por lo general tienen tres partes, que son la de los líderes, la de los que de verdad tienen sus ideales, y la de los infiltrados, o de los que van ahí nada más a generar Ya desorden. no saben Entonces, ni qué, pero gritan no todo. saben ni qué ni dónde, y tenemos a los anarcos, tenemos a los que se dicen que tampoco respetan la ley, tenemos a los encapuchados que van y generan un desorden total, y aparte las pérdidas económicas son millonarias. Entonces, el punto medular, yo creo que comparto tu opinión, Eduardo, que en las manifestaciones no se van a acabar, pero porque son redituables en algún sentido, y muchas veces es económicamente. Regresamos a la de los maestros. Los maestros hacen una marcha en Morelia y no pasa nada. Hacen una marcha en Oaxaca y les aplaude Gavino. Hacen una marcha en Chilpancingo y tampoco tienen problemas ni dificultades. En Tuxtla Gutiérrez recientemente hicieron también la marcha y no sucedió nada, y eran la de los maestros. Pero si vienen al Distrito Federal,
se abre inmediatamente Porque en una un país que resonancia, está la centralizado, resonancia nacional. En un país que está centralizado, donde todo se resuelve en el Distrito Federal, donde las cuestiones que tienen el peso y el valor se tienen que venir a México, al Distrito Federal, a la ciudad a tratar, pues yo creo que Yo me es pregunto por eso. qué Choi Fed no fue a Oaxaca, por qué Choi Fed no fue a Chilpancingo, por qué Choi Fed no fue exactamente a donde estaban los focos rojos en materia de educación. Yo contra lo que dice Eduardo, Choifete es muy hábil. Brillante. Es muy hábil, Es se brillante. mantiene en el puesto. Es un hombre culto. Él tiene que conservar su puesto porque lo que le interesa a él es estar en el puesto. Entonces, si dice... Oye, en y todo, Gobernación ¿no? también Entonces, quería quedarse en el cargo y lo corrió Líbano Sáenz, no friegues. por eso, Choifet sigue en el cargo. Entonces, ¿quién es el hábil? Entonces, sí es hábil. ¿Para qué va a Oaxaca? ¿Para qué va a otro lado? Se arriesga. Oye, acuérdate aquella frase famosa de Fidel Velázquez, de que el que se mueve no sale. Ah, pero es para la presidencia. Bueno, él se está conformando con la Secretaría de Educación. Entonces yo sí creo que es hábil para las necesidades del país. Y vuelvo a la misma. Esta es una ciudad de la inmovilidad, no es de la movilidad. ¿Quién le reclama algo al secretario de Vialidad o de Movilidad porque esté la ciudad tan paralizada? ¿Haya o no haya marcha? Él ayer hizo una declaración. Tengo instrucciones de respetar la libertad de expresión en esta ciudad. Ayer lo dijo. Estoy diciendo que haya o no haya marchas, la ciudad está inmovilizada. Ah, bueno, sí, ahorita. Pero tu libertad Sí. termina Claro. donde empieza la mía, ¿no? Claro, exacto. Como Hay que derecho. Entonces, ¿dónde queda mi derecho? Entonces, ¿por qué En no ese les sentido. hacemos un marchódromo y los metemos ahí en Tlatelolco para que estén dando Pero vueltas y ¿sabes que nadie qué? se dé cuenta? ¿Sabes qué? O la otra que a alguien se le ocurrió, un panista dijo, ¿y por qué no marchan el domingo? Ah, claro. Sí, Ah, pero claro. también ¿Tú como también estás de acuerdo pero con Aclaró? no, Pues, pero ¿el como domingo lo qué? dice Gandhi. El domingo están los ciclistas. Alternativas suele No, haber, pero y creo que ¿sabes somos... qué? ¿Cuál es el problema? No, alternativas sí, pero soluciones ¿cuándo? ¿Sabes cuál es la situación y el meollo del asunto? Que es un juego de poder, son demostraciones Así de es. poder, ¿sí? Entre dos personas cuando O grupos. No, son dos o grupos, personas, sí. donde todos los demás millones les valemos gorro. Esa es la situación. Y una cosa que comentando, que no se me quiero pasar, en relación a lo que comentaba ahorita Eduardo, ¿sí? Sobre la reforma. Yo nada más preguntaría, ¿cuántos de esos maestros realmente son maestros? ¿Sí? Ese es el problema. Dentro de estos grupitos que se están demostrando su poder ante todos los mexicanos, ¿cuántos de estas personas realmente son maestros? Ahora, y una cosa nada más, le Nino. voy a contestar. Sí, pero yo también te quiero No decir te una deja cosa. hablar, mira, no te deja hablar. No, ni que los voy a termine, dejar porque a mí permíteme. no me han dejado. No lo han dejado desde que no se ha hablado. Sí, pero también te quiero comentar algo. Yo soy catedrática de la UNAM. Sí. A mí, en maestría, a mí me llegan alumnos que confunden una A de un verbo haber con una preposición. Digo, es el colmo. No saben ni siquiera leer. No, entonces, al no saber leer, Nino, y esto es muy importante, no saben ni siquiera entender. Entonces, y te dicen, hay que sacar más universitarios. En toda la ignorancia, ¿no será que al gobierno lo que les conviene es seguir teniéndonos en una ignorancia? total? Es culpa Eduardo, derecho. Lisa Alicia, te contesto. Gracias. Te contesto. Gracias. El tema es claro y te lo conozco como la palma de mi mano, porque soy profesor y tengo todavía esa función exclusiva para la actividad laboral. Te puedo contestar. Los maestros, hay una gran cantidad de incapaces. Como consecuencia de que el perverso Carlos Salinas de Gortari le entregó como si fuera un obsequio el sindicato de maestros a una persona que no era maestra y que no es maestra, no tiene título de maestra, nunca estudió una normal, y esa persona corrupta empezó a vender las plazas de maestro a quien fuera. Y así era a quien no tuviera preparación docente. La culpa no es pues de los maestros, la culpa es de una autoridad incapaz, y al final de cuentas no se resuelve el problema. Mira, es cierto lo que tú señalas, pero también te voy a precisar la experiencia que se tuvo cuando Manuel Puig Causarán fue secretario de Educación en 1928. Se creó el Instituto de Capacitación del Magisterio.
Había un letrero en la actual Secretaría de Educación Pública que se decía, se contratan maestros, requisito saber leer y escribir. Pero los sábados, los viernes en la tarde, sábados y domingos, este instituto se dedicó a una labor preciosa para capacitar. Actualmente, más que evaluar, más que estar pensando en calificarlos, en capacitarlos. Pero el señor Chaufet no tiene ni la más remota idea. Es una persona que solo se ha preocupado por comer, no se ha preocupado por está muy gordo, ¿verdad? Sí, está Está muy hecho gordo. un fenómeno. ¿Qué Pero al final, pasó? sí, claro, con una persona ya que se excede. Te voy a decir, esa es la preocupación, pero no considero culpable a quien ha sido víctima. El maestro es víctima porque además sufre las consecuencias de un desprecio social. Cuando yo fui niño, hace ya muchísimos años, era hijo de una maestra y de un profesor. Era el niño más respetado en la comunidad, o de los más respetados. También el hijo del policía, también era muy respetado. Actualmente esas actividades han sido denostadas, precisamente porque ha llegado el cualquierismo. ¿Quién es el secretario? Cualquiera, cuando debería de preocuparse. ¿Quién es el secretario de Educación Pública? Un pedagogo, un conocedor, un proyecto. Torres Bodet dice, en 11 años voy a hacer este proyecto, y fue el último plan educativo que continúa Agustín Yáñez. A ver, hemos platicado de los gobernantes, hemos platicado de los maestros, hemos platicado de las manifestaciones, de la contaminación. Oye, ¿y los millones de niños que están sin clases? Porque yo quiero nada más recordar una cosa que es muy importante. Hace 30 años aproximadamente, en los tiempos de Diodoro Carrasco como gobernador de Oaxaca, fue pues la primera movilización de esta sección 22. Pero de ahí en fuera vino Murat y sucedió exactamente lo mismo. Vino también Ulises y sucedió lo mismo. Y ahora con Gabino también. Entonces yo me pregunto, ¿los niños de Oaxaca son de quinta? Porque yo me quiero imaginar que nunca se pusieron al corriente, si siempre les interrumpían sus clases. Y lo que dijiste del Baster Gordillo, ¿cómo era posible que tenían 80,000 personas cubriendo todas las mesas en las elecciones de Felipe Calderón? Entonces, ¿qué? ¿Esos eran maestros o eran ayudantes del gobierno en turno o ayudantes de la maestra para estar verificando en todas las mesas que se respetara el voto? Mira, yo creo que, un maestro se forma y es un maestro de calidad cuando es un maestro de ¿Y que lo profesión, respetas? de vocación, que lo respetas. Y concuerdo también, en este caso las manifestaciones se llevan a cabo y se convocan por la gente que tiene el poder para convocar a todos esos maestros que son los líderes de los maestros y los maestros que en realidad están en las aulas, porque ellos son los que dan la cara, ellos son los que enseñan, ellos son los que inclusive deben de estar tristes, deben de estar desesperados, deben de estar hartos de este tipo de manifestaciones porque no están enseñando, porque su vocación, sus conocimientos se están desperdiciando porque están manifestándose aquí una semana. Pero se ha llevado durante todos los años, ya pareciera que podemos instituir el Día Nacional de la Marcha de los Maestros, porque si se buscaran soluciones, se buscarían y se llevaría hasta las últimas consecuencias ese tipo de manifestaciones y cuestión que no se está haciendo. Porque llegan a un acuerdo que nada más se beneficia para las personas. Por un año. Es temporal, porque el próximo 15 Ya de sabemos. mayo vuelvo por mi cheque. Que al siguiente año nada más metes tu coche al taller que le toca su servicio porque esa semana no vas a poder caminar. O sea, vas a tener que caminar y no vas a poder salir a las calles. Entonces no se busca una solución de raíz, sino nada más se politiza y no requiere, o sea, no sales a otro lado. Oye, mi estimado Nino, y aquí está, perdón, ¿cómo me refiero a ti, te fijas? Doctor. Fíjate, no, Doctor. ¿Cómo me estoy siempre cada... Bueno, porque coincidimos en Ahora, lo esencial. hay una pregunta, dices que llega de secretario de Educación cualquier. ¿Quién llega de presidente de la República? Bueno. ¿Verdad? Estamos hablando de educación, tenías que brincar. Estos paluchos están siempre pensando que la docena trágica debería de continuar. Bueno, Ya salimos No de me ella. interrumpas. Por favor, Por sí. favor. Bueno, tú me preguntaste y yo te contesto. Y esto me refería a Eduardo porque él seguramente lo sabe. Hay instrucciones en la Secretaría de Educación Pública para los maestros que sí dan clases, que van a fastidiarse, a cobrar, etcétera, que sí trabajan, de pasar a todos los niños. Si tienen que reprobarlos, no los pueden reprobar. ¿Por qué razón?
Yo se las A ver, explico. no, yo se lo voy a Esto preguntar es también. una cosa muy interesante que Yo se Eduardo las te lo explico. tendrá que Yo se las explicar explico. con mayor claridad. Yo se las explico Claro. en un sencillo cuadro. A ver. Miren, el proceso educativo Sí. tiene dos partes esenciales, solamente dos. La parte formativa y la informativa. La educación primaria o elemental está hecha para la parte formativa, formar hábitos. Así es. Va a la escuela el niño para aprender hábitos de puntualidad, de aseo. Cuando yo era maestro de primaria, me preocupaba más, Carlos, por ver que el niño llevara limpia su ropa, porque llevara su pañuelito para la secreción, porque tuviera sus zapatitos boleados, porque llevara su torta, porque se lavara la boca. Eso es crear hábitos. La educación elemental está para crear hábitos, hábitos de estudio, no para aprender. Por eso no se puede evaluar la educación primaria, sino a base del trabajo diario. No quiere decir que no se califica a un niño, se le califica, pero no en la forma de un examen escrito, sino se hace diariamente. Ese niño tiene que ser evaluado. Cuando el niño no aprende ese tipo de aspectos formativos, el que falla es el maestro, al que hay que reprobar es el maestro. Pero no tiene nada que ver. A partir de la secundaria, ya de la educación media inferior o básica, ahí sí ya se ponen calificaciones, ahí sí ya se evalúa, Pero y se de ahí, hacen repetidores. de ahí llegan a la maestría. Yo Exactamente. no lo digo Con cuando A. digo por Sí. licenciatura que yo manejo. Yo te garantizo, Y Carlos, que no, Y que no saben ni no leer. saben saben ni ni leer. leer. No saben ni Y leer. tengo alumnos que escriben cajón con G, lo entiendo. Ese es cagón. Pero entendamos claramente sí. que no es un problema del maestro. El maestro ha sido desprestigiado, denostado. yo no le ofendido. eché la culpa a los Perdón, maestros. no, lo que te digo Yo es le eché que- la culpa al sistema educativo Eso es mexicano, lo que tenemos no a que- los no, maestros. Y tienes razón, Carlos. Exactamente, tú has dado con el punto medular. El tema es el sistema educativo que ha fracasado, Bueno, sí. que no hay interés, porque tenemos que darnos cuenta que tenemos un sistema educativo que ha fallado, porque no hay líderes que lo hagan. Pero permíteme tantito. ¿Quién tiene la culpa? propio El gobierno, claro. y que no ha podido o no ha querido por voluntad política llevar esto a cabo. A estos, a estos lugares nos ha llevado el gobierno. Si hubiera un buen gobierno, podría exigir que se cumpliera con todo lo que estamos ustedes diciendo. Desgraciadamente, lo hemos dicho desde hace muchos años, que lo que nos falta es gobierno que sepa hacerlo. Hasta este momento, 2015, no se ha podido llegar ni siquiera a nada. Hemos tenido un atraso de 50 años. Me da Pero mucha tristeza. Es que le seguimos apostando a la memoria. Pero te voy a Igual decir- que cuando era yo niño. Así es. Cuando veo a mis hijos y a mis Así es, nietos, le así apuestan es. a la memoria. Tienes que Antes recordar sí exactamente lo que aprendíamos tienes que algo. poner. Hoy no tenemos ni siquiera esa, no se puede, porque hay profesores que están cobrando ahorita, que tienen 102 años, que no existen. Pero fíjate, Pero Guillermo, no ese es el problema. Es Mira, el problema les exactamente. voy a Ese platicar, gobierno. déjame compartirles una cosa. Un día estoy entrevistando a Lujambio, secretario de Educación Pública, del PAN, Sí. a propósito de los tiempos de Calderón. No maestro, ¿verdad? No maestro, no, que va a ser maestro. Pero le pregunto, bueno, iba todo lo en relación a la educación y de repente le pregunto, ¿y cuántos maestros son? Dijo, pues la verdad no sabemos. ¿Cómo que no sabes? ¿Y los cheques cómo se pagan? En nómina, ¿cuántos hay? Digo, nada más los que cobran, me tienes que decir el número. Ponle 1.200.000 aproximado. No sabía. Es que nunca se supo. Y le preguntabas al secretario de Educación que fuera y nadie sabía cuántos maestros existían o dónde estaban o si daban clase o no daban clase o si nada más cobraban porque hasta los muertos cobran. Ya ves cómo Pero una sociedad pero enferma. mira, Milo, yo te quería comentar algo. De lo que comentaba Guillermo y de lo que comentaba Eduardo, yo quiero decirte, sí, bueno, nosotros no, el gobierno, y no este gobierno, sino Todo. gobiernos anteriores han creado sus propios monstruos, contra los cuales ahorita no pueden, ¿sí? O no quieren, porque también hay veces que no se quiere, ¿sí? Enfrentar, ni romper toda esa estructura que No les se conviene, tiene. ¿no? No. Una les sociedad conviene, educada estoy va a ser diciendo. una sociedad que No, no les exija, conviene. va a ser una Es sociedad correcto, que requiere. pero el mismo gobierno es el que ha creado estos monstruos. Sí, así es. Entonces, de lo que dice Eduardo y de la explicación tan vasta que me dio, coincido.
Pero yo te voy a decir cuántos de estos realmente tienen vocación. Estoy de acuerdo. Pero vamos a un problema. También te En la situación, sí, también que es mi tema, en desarrollo urbano, ¿cuántos veterinarios o cuántas personas que son iletradas llevan las riendas de estos temas? ¿Sí? Gente que dentistas, dentistas, veterinarios, y que no tienen nada que ver con el tema. Y así como yo te hablo de mi tema, te hablo en general de todo el país. Entonces, gobierno ¿Cómo que se menos. llamaba el secretario de Educación de Fox, el gordo? El de Nuevo León. Uno de Nuevo León, Bueno. que trajo la Gordillo, que era Un su día, diputado. sí, un día X, Fue- platicando con él al aire, Sí, claro. le digo, bueno, ¿cuándo quieres que hagamos la mesa? Le dije, ¿te parece bien el viernes una mesa sobre reforma educativa? Y me dijo, no, porque el viernes me voy a Monterrey. Bueno, pues cuando regreses de Monterrey, no es que todos los viernes me voy a Monterrey. ¿Cómo que todos los viernes? Sí. Vivo allá. Yo tengo una suite Así es. en el Hotel Nico. Sí, En el Hotel Nico, Nico, en sí. el Hotel Nico. Una suite permanente. sí. Pero realmente estoy de lunes a viernes en la mañana, porque el viernes al mediodía me voy a Monterrey a ver a mi familia, sábado y domingo. Le digo, pero si es el secretario de Educación, ¿y eso qué tiene? Cínico. Digo, sí, sí. pues no sería que también tendríamos que tener un poquito la situación de zapatero a tus zapatos, Así y que el es, gobierno así es, tiene estarás- Te voy a tendría que contestar, decir. te voy a contestar Tendría en que 2 decir. minutos. Sí. ¿Me permites, Luz Elena? Reyes Tamés, el Reyes. gordo Reyes Tamés. Bueno. Pues ese era compadre del dueño del Partido Del del Partido. Trabajo. Así es. Y era- Íntimos de Anaya. Se está peleando Bueno, ¿me el registro. permites contestarle a Luz Elena? Por Porque favor, es la Luz responda. clave. Alicia, por favor. Luz Alicia, perdón. Luz Alicia. Ya le debo cantaste decirte- hasta el nombre. Debo decirte, mira, la base, cuando señalas, el cualquierismo llegó en todos los niveles. Cuando había escuelas normales, de la que yo egresé, de una escuela normal egresé, después de terminar mi carrera de maestro, me dieron mi plaza. ¿Cómo se la dan a los militares? Fíjense nada más que coincidencia. Un militar, después de que termina su carrera, Carlos, lo nombran subteniente y ahí empieza su proceso en el ámbito de las armas. Igual los maestros. Desaparecieron las normales con una perversa intención de que llegara cualquiera. Entonces hacían exámenes, la Gordillo, en la picardía que le caracterizó, hacía exámenes y ni siquiera eso, nombraba a quien fuera. Y así como llegó gente analfabeta auténticamente con una plaza de maestro. El tema es, la base de sustentación es el normalismo. Nadie que no haya estudiado en una escuela normal debe dar clases, porque es el único que está capacitado. Si usted tiene terminada su... pero la de Ayotzinapa la cerraron, la del Meche la cerraron, y la otra también, y es una actitud de verdadera hazaña en contra del normalismo, impresionante, por eso el fracaso. El tema educativo es muy complejo. Lo hemos llevado al tema de las marchas, pero es solo una manifestación. Yo les pregunto a ustedes, ¿un maestro le da gusto dormir en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Un maestro le da gusto comer ahí en condiciones antihigiénicas? Por favor, lo hace porque está defendiendo su derecho. Por favor, tengan presente nomás, Guillermo, rápido. El que mantiene la Revolución Mexicana, sustento de la libertad de expresión, de la libertad de trabajo, es el maestro. Claro. En contra de los curas en aquella famosa guerra cristera. Te quiero aclarar lo siguiente. Pero rápido porque nos vamos, vámonos. No, pero te quiero Vámonos, decir vámonos. esto, aclarar que ahorita los que están en el momento de la revolución no son maestros. El A lo mejor sí hay, 98%. a lo mejor sí hay, No, Guillermo. no te quiero decir porque se hizo una encuesta de nosotros. Yo te lo quiero decir categóricamente. Bueno, veros a ver. No son maestros, No, son son pagados cerrados. por el gobierno o federal o del distrito y con la tolerancia es peor. de los gobiernos y principalmente del gobierno del distrito que los deje estar ahí. Muy bien. ¿Eh? Nos vamos. Yo le vuelvo a ofrecer una disculpa a la gente que nos hace el favor de vernos. Era marcha y manifestaciones, pero nos echamos reforma educativa, si usted quiere, porque parece que le dimos un giro porque hemos hablado realmente sobre lo atrasados que estamos en la educación. Lo que deberíamos de tener es una reforma educativa. Déjeme platicarle porque se va a enojar ahorita Eduardo López Betancourt con lo que voy a decir. Yo llevé a cabo un programa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que se llamó La Reforma Educativa, presidido por el Bester Gordillo. Yo llevé a cabo la reforma educativa en el Distrito Federal, presidido por el secretario de Educación, Manuel Bartlett.
y llevé otra reforma de educación. No, yo me echaba todas las reformas de educación, y que Zedillo no quiso ir, pero mandó a su segundo de a bordo a presidir esa reforma educativa que era Esteban Moctezuma. Entonces, como usted se dará cuenta, a nadie le importa la educación. A nosotros sí, porque son nuestros hijos, nuestros nietos. Somos nosotros los mexicanos los que estamos preocupados por eso, pero se acabó el tiempo y marchas y manifestaciones, concluimos. Gandhi de la Cruz, comentario final. Yo nada más te quiero decir que un gobierno que es ineficiente, que no puede resolver los problemas, le conviene tener a la gente sin conocimientos para que no tenga que exigir nada. Mucho gusto y gracias, maestra Luz Alicia Lozano. Conclusión, comentario final, marchas y manifestaciones. Gracias. Yo creo que una cosa deriva a la otra y caímos en el otro tema, porque finalmente mientras no tengamos educación y mientras sigamos con el cualquierismo, me encantó la palabra que estableció aquí Eduardo, porque ese cualquierismo llega incluso a las secretarías federales. ¿Sí? Entonces eso a mí me preocupa muchísimo, porque todo el mundo queremos conocer de todo y saber de todo. Entonces tenemos el poder de poder dirigir todo y eso es lo que nos tiene molestos. Esto es lo que nos tiene muy mal a este país. Yo creo que en el momento que se ordenen las cosas y se ponga al zapatero para arreglar sus zapatos y que todo empiece a ponerse en orden, a lo mejor ya podríamos resolver la problemática Vamos en general que al nos Seguro aqueja. Social, si quieres, porque el director del Instituto Mexicano del Seguro Social no es médico. Yo creo que por ahí va, y en todos los sentidos, Nino, no nada más en ese sentido. Y entonces, ¿qué diría? ¿Por qué también no nos organizamos? Y cuando menos, si la base de todos y todos los ciudadanos comunes y corrientes que salimos todos los días a la calle, nada más decir, pues cuando menos organícense y digan, todo el jueves nadie va a poder salir de sus casas ni de sus trabajos, y entonces ya nos organizamos cuando menos en eso y que nos dejen los demás días tranquilos. Doctor, gracias. Doctor Eduardo López Betancourt, conclusión, comentario. Considero que, si bien es cierto el tema, Nino, ha sido marchas, manifestaciones, bloqueos, no está divorciado del tema docente, porque son ellos, los maestros, quienes han sido más denostados y lamentablemente incomprendidos. Y vuelvo a insistir, todo por la incapacidad de la autoridad. ¿Qué va a pasar para que el presidente de la República cambie a los ineptos que tiene como colaboradores, que deje el amiguismo como forma de gobierno? Es indispensable pensar más en México, ser más patriota, tener un cariño más intenso por los ciudadanos, que hoy por hoy es lo que más encontramos como una parte ausente. Ojalá se entienda que no es un sentido destructivo. Los maestros merecen respeto y si no se los damos, estamos acabando con el principio más elemental de nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Eduardo. Abogado Carlos Sodi, conclusión, comentario final. Pues mira, curiosamente he estado muy en conformidad con las opiniones de mis compañeros de mesa. Te veo muy tranquilo, o sea, Sí, te vale claro que todo, sí. te vale todo, estás en el me vale Será madre. la edad, ¿no? La edad. Puede ser. Mira, Vamos a hacer uno de geriatras. pero sí me gustaría hacer ciertos apuntamientos. No es que sea incapaz el gobierno es muy hábil. El gobierno está dentro de aquello de que a río revuelto ganancia el pescador. Si el gobierno arregla el problema de los maestros, ¿cuál pretexto va a tener para seguir robando por todos lados? Bueno, ¿tú me das el derecho de opinar o vas a opinar tú por mí? Nada más. Además me insulta. No, nada Públicamente. más clarifico las cosas. Ahora, yo te digo, el problema de los maestros se ha tocado ahora porque es latente, es el de las marchas cotidianas, etcétera. Me decía ahorita Eduardo que si a mí me daría gusto ver al maestro echarse sus tacos ahí, dormir ahí. Pues perdóname, vienen a eso, vienen a crear el problema. Y les da lo mismo dormir en el suelo, comerse una torta y vete entonces a ver dónde hagan sus necesidades fisiológicas. Eso ya no nos importa. Bueno, el caso es que son ahorita el gran problema los maestros. Igual que habló Gandhi de los 400 pueblos, que son otros. Esos se encueran. Y además son horribles, ¿eh? Qué cosa tan alquila fea. Meretz, Carlos. No, pues ve que alquila que alquila esté más Meretz. o menos de bien ver para ir a ver. Entonces te digo, mi estimado Nino, las marchas ahorita son por los maestros, pero mañana van a ser los 400 pueblos y después va a haber otras. Y llegan y se aposentan en Bucareli
y utilizan la Secretaría de ¿Cuánto Educación. tiempo tienen en Bucareli? No sé cuántos meses, no puedes por ahí Y transitar. cuando tú acabas de mencionar que llegó el Politécnico y dijo el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que él arreglaba el problema en 10 minutos, se quitó el saco y dijo, ahora vamos a arreglarlo, y tardó un chorro todavía en arreglarlo. Porque las marchas son un buen pretexto para seguir lucrando. No nos vamos a ser tontos. Ahora, yo sí les voy a dar un consejo, a ti y a todo el auditorio. Cuando estén muy deprimidos, vean los noticieros de la noche. Sale Peña Nieto y sale este joven de Gobernación y siempre hablan de un país precioso. Todo funciona, todo está a todo dar, todos tenemos ganancia. Yo salgo, pero reconfortado, digo, de veras, y esto es México, ra. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Guillermo Gastal, presidente de Procéntrico, tu conclusión, tu comentario final. Pido al secretario de Gobernación y al jefe de gobierno que actúe en consecuencia como autoridad para poner un freno a todo esto lo que está pasando. Porque él dice que no es verdad lo que está pasando, que están marchando debidamente y con la confianza y la tolerancia del secretario general del gobierno, que se llama Héctor Serrano. Yo pido sinceramente que se pare todo esto, porque viene en perjuicio no nada más de los comerciantes, sino de todos los mexicanos, y que ya estamos de verdad fastidiados por este problema tan serio que tenemos. Tenemos que ver la iniciativa privada y los capitalinos para ponerle y de exigir al gobierno nuestros derechos, que han sido pisoteados y que no han sido tomados en cuenta. Nosotros hemos ido a hablar con el secretario de gobierno, con el secretario de gobernación también, y ponerle las cartas que hoy se debe de hacer. Sin embargo, no se nos ha escuchado, ni siquiera se ha permitido decir qué va a hacer. Esto ya está, esto se tiene que tomar en cuenta y decir, esto basta, tanta corrupción y tanto tolerancia que han tenido todos ellos. Muy bien, Gracias. muchas gracias a cada uno de ustedes, en verdad, muy amables y muy gentiles por haber estado con nosotros. A usted que nos hizo el favor de vernos el día de hoy, muchas gracias. Espero que, pues tengas una conclusión sobre marchas y manifestaciones y otra conclusión sobre lo que viene sucediendo con la reforma educativa. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle.